El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial en Goicoechea recibe desde este año las primeras demandas con expediente electrónico. Aquí los usuarios no entregan papeles, sino que son escaneados a un sistema o cargados a través de un dispositivo de almacenamiento o llave malla. ¿Tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología la capacidad institucional para ejecutar el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2011-2014? Mire, es muy interesante porque más que la capacidad institucional en ese ministerio, lo que uno debería buscar, y yo creo que es una de sus grandes ventajas comparativas, es la capacidad de convocatoria. Si bien la capacidad institucional puede ser reducida en cuanto a profesionales o técnicos que tenga el ministerio, su gran virtud en el pasado e históricamente, en casi todos los periodos y los diferentes ministros, lo central de ese ministerio ha sido su capacidad de convocatoria. Es decir, lograr acercar al mayor número de innovadores, científicos y tecnólogos para poder desarrollar sus propósitos. De modo que el punto para mí es que ante limitación de recursos, capacidad de convocatoria y acercar el mayor número de gente posible. Bueno, la pregunta es complicada porque el Ministerio ya tuvo la capacidad de reunir expertos para hacer el Plan Nacional y desde el punto de vista de convocar tiene la capacidad. Pero desde el punto de vista de todo lo que en ese plan se plantea, uno piensa que la capacidad económica es la que va a ser otra vez una limitante. Y yo insisto en la capacidad económica porque aunque no todo es plata, cuando uno tiene que tener material semilla para poder cumplir con esas siete temas que se plantean como estratégicos en el plan, es imposible empezar sin ese material semilla. Yo creo que tienen la capacidad de infraestructura y de personas, pero necesitan el apoyo del gobierno y después de la reunión que hubo justamente en la presentación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, uno empieza a dudar de que para el gobierno la ciencia y la tecnología sean una prioridad, aunque lo sea de boca para afuera. Pero la misma presidenta aseguró que no iba a crecer la inversión y esa inversión es de muy poca porcentaje, del 0.2 al 0.4 del PIB y realmente considero que es bien complicado. Bueno, estamos de regreso hablando con el ministro de Ciencia y Tecnología sobre hacia dónde nos conduce el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2011-2014. Don Alejandro, ustedes también escogieron 7 ejes temáticos sobre los cuales van a trabajar. ¿Por qué escogieron esos ejes y cuáles son para que el público lo conozca? En primer lugar, debo hablar de cuál ha sido la metodología de formulación del plan. Usted señaló muy bien que uno de los méritos de Estrategia Siglo XXI es haber consultado a un número muy amplio de personas en el país provenientes de los sectores productivos, académicos sobre todo, y del sector gubernamental. Este no fue una excepción, este plan, y se consultaron en forma directa a cerca de 80 personas y a más de 100 ya en forma virtual. Las 7 áreas prioritarias ha sido necesario definirlas porque son áreas que por un lado aprovechan las ventajas que nuestro país tiene en términos de sus recursos, sobre todo de su capital humano y de sus recursos naturales, pero también áreas que en términos del desarrollo científico, tecnológico internacional son áreas clave e importantes porque reflejan el dinamismo de ciertos sectores del conocimiento. La mayoría de estas 7 áreas está vinculada al área biológica. Me refiero a la biotecnología, a la salud, ciencias de la salud, especialmente las
enfermedades emergentes, al capital natural o a la biodiversidad, a las energías alternativas. Y también, ¿por qué no decirlo?, hay un aspecto biológico en biosfera, en ciencias del espacio, de la Tierra y del espacio, y también en energías alternativas, pero a su vez, hoy día la ciencia y la tecnología hace que la interdisciplinaridad sea muy importante, y entonces hay también aspectos biológicos en nanotecnología y nuevos materiales como la nanobiotecnología, o en tecnologías digitales donde tenemos, por ejemplo, la bioestadística y otras aplicaciones digitales a los procesos biológicos. En cuanto a los fondos concursables, entonces estas áreas tendrán mayor prioridad a la hora de solicitar fondos para desarrollar proyectos de investigación. Y a la vez le comento lo de los fondos porque lo que se ha dicho es que han estado un poco dispersos, que no, parte del no subir o incrementar más al 1% o acercarnos a ese 1% es por el hecho de que los fondos han estado no tan bien dirigidos, según entendí yo, en el Plan Nacional. Bueno, efectivamente las áreas prioritarias nos deben servir, como lo dice su nombre, para dar prioridad a la multiplicidad de solicitudes que los fondos concursables reciben. Voy a extenderme un poquitito para decirle, Alejandra, que la Ley de Desarrollo Científico Tecnológico del año 91 y luego la reforma a la ley que se hizo al aprobarse la Ley de Apoyo a las Pymes, hizo que en el momento actual tuviéramos dos formas de fondos concursables. El Fondo de Incentivos para el Fomento Científico Tecnológico y el Fondo ProPyme de apoyo a las empresas pequeñas y medianas que llevan a cabo procesos de innovación. Podemos decir, lamentablemente, que no ha habido suficiente demanda de estos fondos. En un país a donde tenemos escasos recursos, donde siempre estamos preocupados por conseguir apoyo financiero para lo que se está haciendo en ciencia y tecnología y que los fondos no se gasten en el año, no se comprometan, pues ciertamente refleja que no estamos haciendo bien el trabajo. Por lo tanto, una de las preocupaciones, además de ese papel de vínculo entre el conocimiento, el origen del conocimiento y su aplicación, es que aprovechemos al máximo los mecanismos de financiamiento con que el país cuenta. También que podamos crear otros mecanismos y, ¿por qué no?, ampliar el ámbito de apoyo a la ciencia. Me refiero específicamente al Fondo de Incentivos y al ProPyme. Nosotros estamos revisando el reglamento del Fondo de Incentivos para el Fomento Científico Tecnológico que cubre lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos, con el apoyo a proyectos de investigación y desarrollo, la organización de eventos científicos y la promoción de las vocaciones. Pero también el Fondo de ProPyme que tiene posibilidades de apoyar procesos de desarrollo tecnológico, patentes de invención, transferencia tecnológica y servicios en este campo para las pequeñas y medianas empresas. Estamos haciendo reformas en dos vías. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio y estamos ya generando un cambio. Primero, se hizo ya un nuevo reglamento para ProPyme, se publicó el día que entregamos al país este plan, el pasado 6 de mayo, estamos prácticamente estrenándolo, pero también estamos haciendo cambios en el reglamento de financiamiento a estudios de posgrado, a pasantías, a eventos científicos. Y queremos trabajar en dos ámbitos. Uno que hemos llamado el de Fondo de Fomento Científico Tecnológico y otro el del capital humano para la competitividad. Con mucho gusto podemos ampliarle más sobre en eso quería ir hacia el capital humano, porque otra de las deficiencias que según han apuntado ustedes y otras personas es la falta de doctorados en diferentes áreas y de ingenierías.
Parece que nos quedamos cortos en el país en cuanto a este grupo de personas para que apoyen precisamente la investigación y la ciencia y la tecnología. Lo importante es lo siguiente, hay una serie de sectores más dinámicos en la economía mundial y también en la economía nacional, ya que nos encontramos en pleno proceso de globalización o de integración al mercado mundial, en donde la demanda de profesionales, la demanda de conocimientos, la demanda de patentes es muchísimo mayor que en otras áreas. En general podríamos decir que las áreas de las ciencias aplicadas y de la ingeniería y la tecnología tienen demandas mucho mayores que lo que el país está generando en términos de formación de recursos humanos. Entonces, lo primero que uno tendría que hacer es incentivar el que haya cada vez más técnicos y más ingenieros. ¿Cómo lo logramos si las universidades son autónomas y si las decisiones de los individuos, de las personas que deciden estudiar, también son totalmente independientes y autónomas? Bueno, entonces hay una primera fase de promoción o de fomento para hacer ver a nuestros jóvenes a través de actividades de vocación hacia la ciencia y la tecnología, la importancia no solo de escoger estas áreas, sino también las posibilidades de empleo que estas áreas le ofrecen. Nos parece muy importante que en la actual administración se quiere doblar el número de estudiantes que se gradúen de la modalidad conocida como educación técnica y que instituciones como la Universidad Técnica Nacional, nueva universidad pública en el país, haya nacido integrando de una manera más orgánica a los graduados de los colegios técnicos o del INA que tengan esas características o que llenan esos requisitos académicos, con la posibilidad de continuar estudios hacia grados de diplomado o de bachiller y licenciado en disciplinas de ingeniería y ciencias aplicadas. Por supuesto que debemos reconocer también el esfuerzo que hacen las universidades estatales y concretamente lo que va a significar a futuro el programa de inversión con el Banco Mundial por cerca de $200 millones que pretende, entre muchos otros objetivos, fortalecer la infraestructura y permitir un aumento significativo en la matrícula de esas áreas. Don Alejandro, con esto llegamos al final de la entrevista, pero realmente las reglas están cambiando. Ustedes tienen puesto toda la esperanza en que en el 2015, con el alcance de los objetivos de desarrollo del milenio, pueda Costa Rica ubicarse con un 1% de inversión en la ciencia y la tecnología y hayamos dado ese cambio para que, como el plan dice, se pretende conseguir el que se disminuya la pobreza invirtiendo más en ciencia y tecnología. Un gusto haberlo tenido aquí, nos vemos la próxima vez y ahí lo invitaremos para que nos cuente cómo va avanzando ese plan y cómo van ustedes implementando mayores medidas. Encantado, muchísimas gracias y con todo gusto. Creo que hemos apenas tocado por encima los temas principales y sería muy importante para mí y un gusto poder compartir con usted y con sus televidentes más información sobre estas actividades.